Me llamo Adriana Villalobos. A mis 70 años. He aprendido que el silencio corta más hondo que cualquier palabra. Fui contadora por 40 años, de esas mujeres que guardan cada recibo. Pagan las cuentas antes de tiempo y escriben recordatorios en notas amarillas. Me gusta que las cosas estén en orden, columnas, cuentas, incluso las personas. Tal vez por eso el desequilibrio en mi propio hogar me pegó tan fuerte esa tarde. Acababa de regresar del mercado, con las bolsas de papel sudando contra mis palmas al entrar a la cocina. El olor a lluvia me seguía, mezclándose con el leve aroma a limpiador de limón. Escuché pasos, los de mi hija, rápidos y firmes en el azulejo. «Mamá», dijo Carmina, apareciendo en la puerta. Su tono era plano, sus ojos indescifrables. «Estoy harta de ti», igual que mi esposo. Por un instante pensé que había oído mal. Las palabras flotaron en el aire como humo, demasiado pesadas para desvanecerse. Puse las bolsas en la barra, una por una, las manzanas rodando ligeramente antes de detenerse junto al pan. Mi garganta se apretó, pero no hablé. Carmina cruzó los brazos. «Siempre estás aquí. No podemos respirar en nuestra propia casa. Fermín siente lo mismo. Deberías buscar otro lugar para vivir». La luz se colaba por la ventana y tocaba el borde de la mesa de roble, la que compré como regalo de bodas para ella hace 15 años. Recordé el día que la trajimos, sus risas resonando en el pasillo. Ahora su voz era puro filo. Solo comencé, pero el resto no salió. No había nada que defender que no sonara pequeño. Suspiró, impaciente. «Lo digo antes de que esto se ponga feo. Necesitamos espacio». Algo en mí se aquietó. La miré. Realmente la miré. Y no vi a la niña que se dormía en mi hombro, sino a una mujer que ya se estaba dando la vuelta. Tomé la bolsa del mercado otra vez y la llevé a la despensa. Cada paso se sentía deliberado, firme. El ritmo de alguien que se sostiene para no romperse. Detrás de mí, la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el leve crujido de Carmina cambiando el peso de su cuerpo. Cuando me giré, ella ya no estaba. Solo quedó su perfume en la puerta, tenue y frío. Me quedé en medio de la cocina por un buen rato, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Los limones en la barra atrapaban la luz de la tarde, brillantes y frágiles. Pensé en todas las noches que cociné para ellos, las fiestas que mantuve vivas, las cuentas que pagué para que pudieran salir adelante. Y en esa quietud escuché mi propia voz, baja pero segura. «Esta es mi casa». Puse la mano en el borde liso de la mesa, siguiendo la veta de la madera hasta que el temblor en mis dedos se calmó. Afuera se cerró la puerta de un coche. Arriba empezó a correr el agua. Los sonidos cotidianos volvieron, pero nada era cotidiano ya. Abrí el cajón junto a mí, el que guardaba los documentos de la casa, y miré el montón ordenado de sobres esperando dentro. El cajón se atascó un segundo antes de ceder, como si hasta el metal se resistiera a tanto abrirse. Metí la mano y saqué la caja de hojalata que había mantenido cerrada por años. Sus esquinas estaban abolladas por mudanzas, por el tiempo, por la vida. Adentro estaban las cosas que probaban mi existencia, en papel, registros de impuestos, formularios viejos de seguros y el sobre marcado, escritura de propiedad. Residencia San Miguel de Allende. El papel estaba ligeramente amarillento, la tinta desvaída hacia un azul más suave, pero la firma al pie seguía clara: Adriana Villalobos. No Carmina, no Fermín, mía. Me senté en la mesa de la cocina, la misma que había soportado el peso de pasteles de cumpleaños y estados de cuenta, y desdoblé los documentos con manos firmes. La escritura, los recibos de impuestos pagados,
El estado de cierre de la venta hace 12 años. Recordé la oficina del notario, la pluma deslizándose por el papel y la idea de que estaba comprando más que una casa. Estaba comprando la comodidad de mi hija, su futuro, su felicidad. En ese entonces se sintió noble. Ahora se sentía como una transacción cuya letra pequeña no leí. El recuerdo llegó sin invitación el día que vendí Villalobos Contadores, la pequeña firma que mi difunto esposo y yo construimos durante 3 décadas. Llevábamos las finanzas de la mitad de los negocios pequeños de San Miguel, tras la muerte de Ignacio. Intenté seguir, pero cada libro contable me recordaba su letra. Esos números pulcros y enroscados. Así que, cuando Carmina mencionó que ella y Fermín querían establecerse cerca, pero no podían pagar el enganche, dije, déjenmelo a mí. Aún puedo ver sus caras ese día. El alivio de Carmina, la gratitud cortés de Fermín. Prometieron cuidarme cuando fuera mayor. No pensé que mayor significara ahora. Pasé a la última página, la que decía, pagado en total. Y sentí algo cambiar dentro de mí. Todos esos años me enorgullecí de ser práctica, de mantener las cosas ordenadas y legales. Pero, ¿de qué servía la diligencia cuando te borraba de tu propia historia? Me levanté y crucé al gabinete junto a la ventana del comedor. Adentro estaban mis archivos viejos, etiquetados meticulosamente. Servicios, impuestos, mantenimiento. Cada cuenta tenía mi nombre impreso. Saqué las carpetas una por una, apilándolas con cuidado. Si Carmina o Fermín intentaban reclamar propiedad, tendrían que discutir con los números, con las firmas, con la prueba que dejé en una vida entera. El sol de la tarde se movió por el suelo, brillando en las manijas del cajón. Me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Cuando exhalé, sonó casi como alivio. Afuera, un coche entró al driveway. Su coche. El murmullo de voces se filtró por las paredes. Una risa que antes me calentaba, ahora me hacía sentir extranjera en mi propio hogar. Cerré la caja de hojalata en silencio y la regresé al cajón, cerrándolo con llave. El clic de la cerradura fue pequeño pero final. Miré alrededor de la sala las fotos enmarcadas, la vitrina de porcelana, la alfombra gastada junto al fregadero. Cada objeto tenía una historia ligada a la generosidad. Y cada una de esas historias terminaba conmigo dando algo. Esa noche, cuando la casa se aquietó, me senté junto a la ventana de la cocina con mi libro contable abierto. Escribí la fecha y una sola línea debajo. Activo confirmado. Propiedad verificada. Luego lo subrayé 2 veces. En algún lugar entre las columnas de tinta y el silencio de la casa. Una decisión empezó a formarse, no ruidosa, no impulsiva, sino segura, como números que al fin equilibran tras un error largo. En el reflejo tenue del cristal, vi mi propio rostro. Más viejo, sí, pero firme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí la clase de paz que llega justo antes del cambio. La casa estaba callada, pero no en paz. El silencio ahora tenía otra textura afilada en los bordes, como un respiro contenido. Me serví una taza de té que se enfrió antes de tocarla. Cada sonido las tuberías, la puerta de un coche. El zumbido del refrigerador parecía la vida de alguien más siguiendo su curso a mi alrededor. Eran casi las 9 cuando tomé el teléfono. Mis manos dudaron sobre los números, aunque ya los sabía de memoria. Clara Núñez, a 2 casas de distancia. Había sido mi vecina por casi 20 años, viuda como yo, retirada de su puesto en la biblioteca municipal. Tenía ese tono calmado y paciente que te hacía creer que los problemas podían archivarse y guardarse ordenadamente. Cuando contestó, su voz llegó suave pero alerta. «¿Adriana? ¿Todo bien? ¿Tragué saliva?» «No lo creo. Clara». Las palabras salieron titubeantes al principio la cocina.
La frase, la cara de Carmina cuando lo dijo. Me escuché describiendo la escena como si le hubiera pasado a otra persona. Clara no interrumpió. El único sonido de su lado fue el leve roce de una página al pasar. Cuando terminé, hubo una pausa tan larga que pude escuchar mi propia respiración. «¡Ay, Adri!», dijo al fin, y no había lástima en su voz, solo una firmeza tranquila. «No tienes que decidir nada esta noche. Descansa. Ya descansé suficiente», dije. Y he estado descansando años mientras ellos reacomodaban los muebles de mi vida. Guardó silencio otra vez. Pensando, entonces empecemos por algo práctico. Si de verdad quieres apartarte, conozco a alguien que puede ayudar a un agente inmobiliario. Trabaja bajo cuerda. Discreto. Lo usé una vez para la herencia de una amiga. Es confiable. ¿Un agente inmobiliario? El tono de Clara se suavizó. La casa es tuya al 100. No deberías conocer tus opciones antes que ellos. Miré hacia el cajón que guardaba la escritura. La llave aún brillando en la barra junto a ella. La idea se sentía extraña pero lógica. Como leer una línea de números que de pronto se equilibran. No quiero pelear. Clara, entonces no pelees. Solo prepárate. Sus palabras cayeron con la misma claridad que el clic de la cerradura del cajón la noche anterior. Tenía razón. Había pasado años intentando razonar con gente que solo oía lo que les convenía. Las discusiones se habían vuelto ecos en cuartos cerrados. El silencio. Por otro lado, podía moverse calladamente por puertas que no se habían abiertas. Hablamos un rato más, de nada y de todo. Me recordó comer, dormir, respirar. Cuando colgamos, miré el teléfono un buen rato antes de dejarlo. Afuera, los faroles brillaban en el pavimento mojado. Al otro lado del seto, la luz del porche de Clara ardía suavemente un cuadrado pequeño y firme de oro en la oscuridad. Me quedé junto a la ventana hasta que la tetera se apagó sola detrás de mí. Luego alcancé una libreta y escribí 2 palabras, con mi letra más pulcra. Gabriel Solís. Inmobiliario. Mañana lo llamaría. No para escapar, sino para empezar. A la mañana siguiente, desperté temprano. El amanecer pintaba las paredes de la cocina con luz pálida, volviendo el cristal de la ventana plateado. Herví agua. La vertí sobre mi té y dejé que el silencio llenara los espacios que mis pensamientos no podían. Cuando me vestí, elegí el mismo abrigo gris que usé en el funeral de Ignacio, simple, digno, desapercibido. Una especie de armadura que no parecía armadura. Clara me había dado un nombre, Gabriel Solís. Dijo que manejaba casos delicados. Casas que necesitaban cambiar de manos sin ruido ni chismes de vecindario. Su número estaba escrito con la letra firme de Bibliotecaria de Clara. Las letras ligeramente inclinadas a la derecha, como empujándome hacia adelante. Nos reunimos esa tarde en un café escondido detrás del juzgado, en la calle Hidalgo. Era de esos lugares donde el personal conoce a todos los clientes por su nombre y nadie alza la voz, más allá de un murmullo. Llegué temprano y tomé un asiento en la esquina junto a la ventana. Afuera, el viento levantaba las últimas hojas cafés por la banqueta, como pedazos de papel que se negaban así a sentarse. Cuando Gabriel entró, lo reconocí antes de que hablara. Parecía de unos 30 y tantos, tal vez menos, con esa energía limpia y compuesta que hace que la gente confiese cosas sin querer. Me vio y se acercó con una sonrisa fácil. «Señora Villalobos, soy Gabriel Solís». Clara dijo que tal vez llamaría... Asentí, señalando la silla frente a mí. Ella dijo que eras de los que saben guardar silencio. Su sonrisa se inclinó en algo respetuoso. En mi trabajo, el silencio paga mejor que la publicidad. Me cayó bien de inmediato. Pedimos café y le expliqué lo que quería una venta fuera del mercado. Sin días abiertos, sin letreros, sin vecinos haciendo preguntas. La propiedad estaba pagada al 100. Los impuestos al día.
la escrituris a mi nombre. Le dije que no quería negociaciones, quería cerrar. Gabriel escuchó sin interrumpir, solo tomando unas notas en una libreta pequeña de cuero. Cuando terminé, se recargó, estudiándome con una expresión pensativa. «Estás muy tranquila para todo esto», dijo. «La mayoría de los vendedores en tu situación están llorando o gritando. Ninguna cambiaría la suma», respondí. Dio una risa suave. «Tienes razón. Hablemos de números entonces. Si estás dispuesta a aceptar una oferta en efectivo, tengo 2 compradores potenciales que se especializan en cierres rápidos. Valoran la privacidad tanto como tú. ¿Qué tan rápidos? 10 días. Tal vez menos, si todo está en regla. 10 días. Dejé que las palabras se asentaran. Sonaba irreal, pero completamente posible. Como una puerta que no había notado antes entreabierta. Necesitaré los documentos de siempre. Continuó Gabriel. Su tono profesional, pero amable. Prueba de propiedad, recibos de impuestos, registros de mantenimiento. Mantendremos esto en secreto hasta la transferencia final. Sin listado público. Sin entrega de llaves hasta que estés lista. Lo tengo todo archivado, dije. Etiquetado con cuidado. Algo me decía que sí. Sonrió otra vez, deslizando una tarjeta por la mesa. Eres probablemente la cliente más tranquila que he tenido. Señora Villalobos. No es queja. Estudié la tarjeta. Las letras blancas nítidas sobre azul oscuro. Solís y asociados. Inmobiliaria. Transacciones confidenciales. Se sentía reconfortante sostener algo profesional otra vez. Algo del mundo de los números y acuerdos claros en lugar de emociones que cambiaban como arena. Entregaré los papeles mañana, dije. Asintió, levantándose. Y yo empezaré a preparar los contratos preliminares. Una vez que llegue la oferta, nos moveremos rápido. Cuando se fue, me quedé unos minutos más, viendo la condensación desvanecerse de mi taza de café. Afuera, el tráfico aumentó en la calle. Los claxones apagados bajo la llovizna. Todo parecía ordinario, justo lo que necesitaba. Al salir del café, el aire olía a semiasfalto mojado y granos tostados. Caminé lentamente hacia mi coche, apretando la tarjeta de Gabriel entre los dedos. Por primera vez en semanas, el peso en mi pecho se sentía medible. Algo que podía contabilizar, restar y eventualmente equilibrar a cero. Para cuando llegué a casa, ya había despejado un espacio en la mesa para las carpetas y las copias que prepararía esa noche. La decisión estaba tomada y ya no me asustaba. Esa noche saqué el libro contable de cuero del estante superior de mi armario. Todavía olía ligeramente a cedro y tinta. El olor de Ignacio, suavizado por el tiempo. Había usado ese libro por años en la oficina de contabilidad. Sus páginas llenas de columnas ordenadas y la marca de manos cuidadosas. Ahora serviría para otro propósito. Extendí el libro sobre la mesa de la cocina y empecé a escribir. Electrodomésticos de cocina. Refrigerador Whirlpool. Comprado en mayo de 2016. Estufa de gas. Instalada en agosto de 2017. Cada artículo tuvo su entrada pulcra, seguida de una pequeña marca roja en el margen. La tinta roja se filtraba ligeramente en el papel, como un pulso. A medianoche, pasé a los muebles el sofá, la mesa de comedor de roble, el sillón del estudio que aún tenía la marca del hombro de mi esposo. Cada compra fue listada, catalogada y cruzada con su recibo. Todo en esta casa, desde las reparaciones del tejado hasta las varillas de las cortinas, lo había pagado yo. Las marcas rojas crecieron hasta formar una constelación de memoria, un mapa de una vida construida pieza por pieza, año tras año, con cada marca. Algo en mí se estabilizaba. Esto ya no era duelo, era registro, un hábito de supervivencia.
Cuando llegué a la sección de objetos personales de valor, dudé. Joyas, fotos, la pluma fuente de Ignacio, el relicario de plata de mi madre, todo lo bastante pequeño para caber en una caja. Pero nada reemplazable. Respiré hondo. Saqué 3 cajas de cartón del closet y empecé a empacarlas con cuidado, envolviendo cada cosa en capas de papel de seda. La casa estaba en silencio salvo por el rasguño de mi pluma y el suave roce del papel. Afuera, un viento agitaba los árboles, rozando las mosquiteras como alguien susurrando, fuera de alcance. Para la mañana, había etiquetado las cajas con mi letra pulcra, sentimental, documentos, joyería. Dejé el resto de la casa intacto, que se quedaran con los muebles, los electrodomésticos, las cosas que podían comprarse otra vez. Lo que me llevaba no se encontraba en una tienda. A mediodía, llamé a Clara. «Aún tienes a ese amigo que maneja los almacenes en la carretera a Querétaro, claro», dijo. «Necesitas un espacio. ¿Uno pequeño? Ponlo a tu nombre, si no te importa». Su voz se suavizó. «Yo me encargo. Adri, esa tarde estaba en el pasillo estrecho de concreto del almacén. El aire olía ligeramente a cartón y lluvia. Apilé las cajas contra la pared trasera y las cubrí con una lona. Al girar la llave en la cerradura, sentí una satisfacción tranquila sentarse en mi pecho. De regreso a casa, la carretera serpenteaba bajo un dosel de árboles otoñales. Sus ramas formaban un arco arriba, un túnel de oro quemado y verde desvaído. Por primera vez desde esa tarde horrible, me sorprendí tarareando suavemente una melodía que Ignacio silbaba al cerrar los libros al final del año. Esa noche, reabrí el libro contable. En la última página, escribí una sola línea en rojo. Cuenta equilibrada. Las palabras se veían firmes, decisivas, finales. La misma precisión que una vez construyó nuestro sustento, ahora protegía lo que quedaba de mi vida. Gabriel llamó temprano la mañana siguiente. Su voz traía esa mezcla cuidadosa de entusiasmo y discreción que solo los agentes inmobiliarios parecen dominar. «Tengo una pareja joven que quiere ver la propiedad», dijo. «Compradores en efectivo. Están en la ciudad solo hoy. Puedes con una visita esta tarde». Miré la cocina, las barras limpias, los trapos doblados, la luz del sol derramándose por el suelo como si hubiera esperado este día. «Sí», dije, «esta tarde está bien». Carmina y Fermín estaban trabajando. No notarían que me tomé el día libre de mi trabajo de medio tiempo en la fundación de la biblioteca. No notaban mucho ya. Abrí las ventanas. Dejé que el aire fresco barriera la casa y empecé a preparar. A las 3, la casa estaba como siempre quise que se sintiera, tranquila, luminosa, libre de tensión. Puse un jarrón de hortensias en la mesa del comedor. La misma mesa que le di a mi hija con tanta esperanza. Luego esperé. Un sedán plateado entró al driveway puntual. Una mujer joven salió primero. El cabello recogido, una libreta en la mano. Su esposo la siguió, con una cinta métrica y una mirada de emoción contenida. Detrás, Gabriel estacionó su coche y saludó al bajar. «Señora Villalobos», dijo cálidamente. «Ellos son Daniel y Elisa Carvajal. Se mudan desde Guadalajara. Nos dimos la mano. Corteses y firmes». La pareja recorrió el vestíbulo, murmurando entre ellos mientras miraban alrededor. «Es tan cálida», dijo Elisa, sus dedos rozando el borde de la repisa. «Se siente vivida, pero cuidada». Daniel asintió. «Se nota que alguien realmente quiso esta casa». Por un momento no pude hablar. Eran palabras que no había oído aquí en años. Solo sonreí levemente y señalé hacia la cocina. Admiraron los estantes empotrados, los pisos de madera que Ignacio pulió, el jardín visible por las puertas francesas,
Me encontré caminando detrás de ellos como si guiara a extraños por la historia de mi vida. Cada rincón tenía un recuerdo. Pero hoy los dejé pertenecer a la imaginación de alguien más. Gabriel tomaba notas, manteniendo la conversación fluida. ¡Profesional! Cuando llegamos al porche trasero, la pareja se quedó un buen rato mirando el patio. El sol de la tarde se colaba por los árboles, y el silencio entre nosotros era suave en lugar de pesado. Tras unos minutos, Elisa se giró hacia mí. «Queremos hacer una oferta. Si está bien, podemos transferir el depósito hoy». Gabriel me miró para confirmar. Asentí una vez. «Está bien», sonrió. «Entonces seguimos adelante. Manejaré los papeles esta noche». Cuando se fueron, Elisa me dio una mirada pequeña, agradecida. «Ha hecho de esta casa un hogar, señora Villalobos. Esperamos hacer lo mismo». Cuando su coche desapareció por la calle, cerré la puerta en silencio. Las habitaciones se sentían distintas, más ligeras, como si ya entendieran. Me quedé un buen rato en medio de la sala, escuchando el tic-tac del reloj en su ritmo familiar. Esa noche, abrí mi libro contable y escribí una línea en una página nueva. Depósito recibido. Mañana empiezo a existir otra vez. Tapé mi pluma. Apagué la lámpara y dejé que el sonido del viento se moviera suavemente por la ventana abierta. 2 días después de la visita, sonó el teléfono mientras preparaba el desayuno. La pantalla mostró un número desconocido del centro de San Miguel. Dudé antes de contestar. Un extraño presentimiento pinchándome la nuca. «Señora Villalobos». La voz era clara, deliberada. «Soy Roberto Paredes, abogado. No nos conocemos, pero el señor Solís me refirió. Manejo sus transacciones inmobiliarias. ¿Tiene un momento?» Su tono era demasiado formal para ser casual. Dejé la tetera. «Claro, hay un asunto del que debe estar al tanto». Continuó. «Ayer por la tarde, un banco local contactó mi oficina. Detectaron un documento presentado bajo su nombre, un poder notarial que autoriza una hipoteca secundaria contra su propiedad». Apreté el borde de la barra. «¿Una hipoteca?» «Sí, la firma dice Adriana Villalobos. Pero el equipo de verificación del banco notó inconsistencias y se comunicó para confirmar antes de proceder». Hicieron bien. Hizo una pausa, quizás esperando un estallido. Sentí uno formarse dentro de mí, un destello de incredulidad que pudo haber partido la mañana en 2, pero mantuve la voz pareja. No firmé tal documento. Lo sospechaba. Ya pedí al banco que detenga la transacción. Necesitarán muestras de su firma para comparar, idealmente notariadas. «Las tendrán en 1 hora», dije. Cuando colgamos, me quedé un buen rato mirando el vapor que salía de la tetera olvidada. Subía, se retorcía y desaparecía, justo como la confianza que pensé que aún tenía. Saqué mi chequera vieja, pasaporte y testamento de la caja de hojalata, cada uno con mi firma. Luego manejé al correo del centro, el mismo donde Ignacio y yo enviábamos nuestros reportes trimestrales. La empleada, una mujer de rostro amable que me conocía de vista, observó mientras firmaba 3 hojas de muestra frente a ella, cada trazo firme a pesar del temblor interno. El sello notarial cayó con un golpe sordo. Para cuando regresé a casa, el correo de Paredes esperaba: «Por favor, escanee y envíe las muestras notariadas de inmediato. Presentaré una notificación de fraude antes del cierre de hoy». Adjunté los archivos y di enviar. El simple acto se sintió como cargar un arma. Esa tarde, me senté junto a la ventana, la luz moviéndose por la mesa mientras el día avanzaba. Cerca de las 4, el teléfono sonó otra vez. El banco detuvo la solicitud, dijo Paredes. No se liberaron fondos. No se registró ningún gravamen. Abrirán una investigación interna. Si lo desea,
Puedo presentar una denuncia policial por intento de fraude. Aún no, respondí en voz baja. Que suden primero. Dudo. Luego añadió: Señora Villalobos, he manejado muchas disputas de propiedad, pero pocas con tanta compostura. Tiene estómago fuerte. He vivido lo suficiente para saber que el pánico sale caro, dije. Tras colgar, fui a la sala y abrí el cajón con las tarjetas de cumpleaños viejas de Carmina. Su letra, suave y enroscada, seguía siendo familiar. La comparé, lado a lado, con la imagen que Paredes envió de la firma falsificada. La imitación era casi perfecta. Salvo por una cosa, mi hija nunca y prendióse a terminar su, y con un trazo hacia abajo. Siempre la dejaba abierta, como algo incompleto. Ese pequeño detalle convirtió mi enojo en algo más frío, más afilado. Esto no era el engaño de un extraño. Era un riesgo calculado de alguien que conocía la forma de mi mano. Cuando Carmina llegó esa noche, me encontró sentada en la mesa, el libro contable abierto, los papeles extendidos ordenadamente frente a mí. «Llegaste temprano», dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tuve una llamada de un abogado». Respondí: «Pareja. Un banco intentó aprobar un préstamo bajo mi nombre. Tu nombre estaba como cobeneficiaria». Su rostro palideció. «¿Qué, mamá? Eso es ridículo. No sé nada de eso». No discutí, solo la miré cómo su mirada se deslizaba, cómo sus dedos se apretaban alrededor de su celular. «Seguro que no», dije suavemente. «Aún así, ya está siendo manejado». Recogí los papeles, los regresé al cajón y lo cerré con un clic firme. Esa noche, mientras la casa caía en un silencio inquieto, saqué mi libro contable otra vez y tracé una nueva línea en tinta roja. Falsificación reportada. Confianza. Cancelada. La página atrapó la luz de la lámpara y por primera vez vi el reflejo de mi propia letra y pensé qué extraño era que lo que mi hija intentó robar fuera lo único que nunca entendió mi firmeza. 3 mañanas después de la llamada por la falsificación, escuché el golpe. No uno cortés, el tipo que lleva autoridad. 3 toques firmes, espaciados, resonando por el pasillo, por la ventana junto a la puerta. Vi a 2 oficiales uniformados en el porche. Su patrulla estaba en la banqueta, con las luces azules parpadeando perezosamente contra el pavimento mojado. Me alisé el cardigán. Respiré hondo y abrí la puerta. «Señora Adriana Villalobos». El oficial hombre, alto y calmado, levantó una carpeta. Su compañera, una mujer más joven, mantenía una expresión neutra. «Sí», dije. «¿En qué puedo ayudar?» «Traemos una orden de inspección emitida por la corte», dijo. «Hubo una queja de una parte que reclama propiedad parcial de este inmueble. La orden nos autoriza a confirmar el estado de los activos y la condición física. Nada más». Detrás de ellos, Carmina estaba al borde del camino, con los brazos cruzados. Su expresión era una mezcla de desafío y nervios. Vi a Fermín junto al coche, fingiendo revisar su celular. Me hice a un lado. «Pasen. Están en su casa». El oficial hombre asintió. «Gracias, señora». Entraron con la cortesía cuidadosa de quienes saben que están invadiendo. La oficial joven tomaba notas breves mientras el otro recorría cada cuarto, sala, cocina, pasillo, estudio. Me quedé cerca de la entrada, observando en silencio. Cada pocos minutos, él hacía una pregunta corta. «Escritura de propiedad. La tiene a la mano». «En el gabinete junto al comedor», dije, abriéndolo. «Archivada bajo hogar legal». Examinó los documentos, comparó la dirección, luego el nombre. «La escritura solo la nombra a usted como dueña, señora Villalobos. Pagada al 100, sin gravámenes. ¿Correcto?».
Carmina se movió cerca de la ventana, su pie golpeando impaciente. «Ella esconde cosas», dijo bruscamente. «Mi esposo y yo ayudamos con mejoras. Eso nos da derechos». El oficial la miró pareja. «Señora, las contribuciones no constituyen propiedad a menos que estén especificadas en un contrato. Tienen uno». Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Cuando llegaron a la cocina, la oficial joven miró alrededor. «Todo se ve bien mantenido. No hay señales de descuido o mal uso». El oficial hombre cerró su carpeta. «La inspección está completa. No hay base legal para confiscación de activos o reclamo compartido. Presentaremos nuestro reporte esta tarde». Asentí. «Necesito firmar algo». «Solo la confirmación de la inspección». Firmé el papel pulcramente, con fecha incluida, y lo devolví. El oficial hizo una pausa, mirándome con leve respeto. «Ha sido muy cooperativa, señora Villalobos. Disculpe las molestias». «No hay molestia», dije. «Es bueno aclarar las cosas». Caminaron hacia la puerta. Me agradecieron otra vez y salieron bajo la llovizna. Carmina se quedó congelada cerca de los escalones del porche, su rostro pálido bajo el maquillaje. Cuando la patrulla se alejó, se giró hacia mí. «No pensé que tomarían tu lado». Siseó. «Has torcido todo». La miré firmemente. «No torcí nada». «Carmina, guardé registros». Abrió la boca para discutir. Pero Fermín la llamó desde el coche. Su tono cortante. «Vámonos». Por un segundo dudó. La mandíbula tensa. Los ojos oscilando entre enojo y algo más cercano al miedo. Luego se dio la vuelta y se fue. Cuando la casa quedó en silencio otra vez, cerré la puerta y puse el seguro. El suave clic resonó por el pasillo como un punto final. Me recargué en el marco un momento, sintiendo ni victoria ni tristeza, solo la calma limpia y fresca de una tormenta que pasa. Luego alcancé mi celular. Abrí la cámara y tomé fotos de los papeles de la inspección, las tarjetas de los oficiales y el porche donde habían estado. Las subí a una carpeta en mi computadora etiquetada «Legal», confirmado. Afuera, la lluvia empezó a caer más fuerte, golpeando el tejado con constancia. Preparé una taza de té fresco, el aroma a manzanilla llenando el aire. Y me senté en la mesa con mi libro contable abierto, con letra cuidadosa. Escribí una nueva línea bajo la entrada de ayer: inspección completada. Propiedad verificada. Queja resuelta. La tinta se secó lentamente, curvándose ligeramente en el borde de la página. La dejé, solo mirando, hasta que la lluvia se suavizó a un susurro, y la casa, mi casa, volvió a sentarse en la quietud. Esa noche, la casa olía a pollo asado y romero. Aunque nadie habló mientras comíamos, el silencio tenía peso. Más pesado que cualquier discusión. La televisión murmuraba tenuemente en la sala. Algún drama policíaco sonando para nadie en particular. Cociné, como siempre, pero esta vez puse solo 3 platos, sin centro de mesa, sin música suave, sin fingir calor familiar. Carmina estaba frente a mí, deslizando el dedo por su celular entre bocados. Fermín se sirvió otra copa de vino. Sus movimientos descuidados. Me miró con una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Entonces», dijo, «¿alguna otra visita sorpresa de la policía? Fue entretenido». Lo miré pareja. No para mí. Carmina bajó su celular, su tono afilado. «Ya causaste suficiente vergüenza. Los vecinos vieron la patrulla afuera. Seguro piensan que perdiste la cabeza». Puse el tenedor en la mesa. «Los oficiales vinieron por tu queja, no la mía. Si alguien está avergonzado, no debería ser yo». Sus mejillas se sonrojaron. «Tú tuerces todo. Mamá, nos haces los villanos cuando solo queremos vivir nuestras vidas». Fermín dio una risa seca. «¿De veras? Carmina, déjala. Necesita el drama.
Algunos no pueden vivir sin un escenario. Algo en mí se afirmó en lugar de romperse. Doblé mi servilleta, la puse junto al plato y hablé bajito. Mi voz pareja. No discutiré más. Estoy cansada de esto. Carmina levantó la vista, sorprendida por mi tono. «Entonces, ¿qué estás diciendo?» «Digo», respondí, «que dejo esta casa en 4 días, y cuando lo haga, ustedes también se irán. La venta ya está en marcha». Por un instante, nadie se movió. El único sonido era el tic-tac leve del reloj de pared. La sonrisa de Fermín regresó, más amplia. «No hablas en serio. No puedes vender nuestro hogar debajo de nosotros». «No es nuestro hogar», dije simplemente. «Es mío, pero no por mucho más». La voz de Carmina se alzó. «Esto es chantaje emocional. Nos castigas porque no soportas que te digan la verdad». Empujé mi silla suavemente, las patas raspando el azulejo. Si los límites se sienten como castigo, tal vez ya hacían falta. Me miró, atónita al silencio. Fermín murmuró algo por lo bajo, mitad insulto, mitad incredulidad, pero no lo escuché. Alcancé mi taza de té, aún medio llena y enfriándose junto a mi plato, y la levanté con ambas manos. «Estaré fuera para el viernes», dije. «Después de eso, tendrán 48 horas para hacer lo mismo. Los nuevos dueños toman posesión el lunes por la mañana». Los labios de Carmina se separaron, pero no salió sonido. La sonrisa de Fermín titubeó. Por primera vez. Ambos parecían inseguros, no enojados, no victoriosos, solo perdidos. Caminé al fregadero, enjuagué mi taza y la puse en el escurridor. Mi espalda estaba hacia ellos cuando dije bajito. La cena terminó. Cuando me giré, seguían ahí, congelados. Los dejé así y subí las escaleras. En mi cuarto, el aire era más fresco. La ventana ligeramente abierta. Abrí el cajón superior de mi buró y saqué la caja pequeña con mis papeles legales, acta de nacimiento, certificado de defunción de Ignacio. Mi testamento. Los puse en el escritorio. Alisé la hoja superior y empecé a leer. El lenguaje era viejo, escrito hace años cuando creía que el amor garantizaba justicia. Destapé mi pluma y comencé a tachar líneas ajustando beneficiarios, añadiendo cláusulas, eliminando otras. La tinta se secó rápido en el papel grueso. Cada trazo limpio y seguro. Cuando terminé, metí las páginas revisadas en un sobre nuevo y lo sellé. Mi mano se quedó un momento en el borde del papel antes de escribir una sola palabra en el frente. Final. Afuera. La noche se profundizaba. Apagué la lámpara, dejando que las sombras se asentaran a mi alrededor como agua calma. Abajo, aún podía oír el zumbido leve del refrigerador. La casa respirando como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. Al fin, había cambiado. Ocurrió 2 días después. Justo después del mediodía. Estaba ordenando papeles en el estudio cuando escuché el rugido de un motor afuera profundo. Mecánico, impaciente, por las cortinas de encaje. Vi un camión de mudanzas estacionado en el driveway, sus puertas traseras abiertas de par en par. 2 hombres con camisas de trabajo y guantes ya estaban bajando cajas por los escalones del porche. Salí antes de que hicieran su segundo viaje. El sol estaba alto, filoso contra las tejas, proyectando sombras largas en la grava. «¿En qué les ayudo?», pregunté pareja. Uno de ellos, alto, de unos 30 y tantos, con sudor en las sienes, pareció sorprendido. Venimos por la señora Carmina Salazar. Dijo que recogeríamos muebles y pertenencias personales. Propiedad compartida, dijo. Compartida, repetí. ¿Qué cosas? La mesa del comedor, unas lámparas, la alfombra, tal vez un gabinete. Nos dijo que empezáramos a cargar de inmediato, detrás de ellos. Carmina apareció en el porche,
brazos cruzados, celular en mano. Mamá, les dije que tomaran las cosas que compramos juntos. Estás siendo irracional al mantener todo bajo llave. Miré a los hombres otra vez. Bajen todo. Ahora se congelaron. Algo en mi tono debió convencerlos de que no pedía 2 veces. Señora, dijo uno con cautela. No queremos problemas, solo seguimos instrucciones. Entonces sigan esta. Respondí. Saqué mi celular del bolsillo y empecé a tomar fotos del camión. La placa, las cajas, los hombres a medio paso y... finalmente, a Carmina en mi porche como una extraña que perdió su llave. Parpadeó, sorprendida. «¿Qué haces?» espetó. «Documentar», dije. «Para la policía y mi abogado». Su rostro enrojeció. «No puedes llamar a la policía por tu propia hija». Presioné el botón de llamada. «Mírame», la operadora contestó en segundos. Calmada y firme, di la dirección. Expliqué que mudanceros no autorizados intentaban llevarse propiedad bajo un reclamo falso. La oficial prometió que una unidad llegaría pronto. Cuando colgué, los mudanceros intercambiaron una mirada y retrocedieron. «Esperaremos en el camión», murmuró uno. Desaparecieron sin otra palabra, dejando los muebles en el porche. La compostura de Carmina se rompió. «¿Estás loca? ¿Sabes? Estás empeorando todo». La miré sin parpadear. «No, Carmina, lo estoy haciendo legal». 10 minutos después, una patrulla llegó por la calle. La misma oficial joven de la inspección bajó, con la calma familiar en su paso. «Señora Villalobos», saludó. «Otra llamada suya». Señalé al porche. Intentaron llevarse propiedad. Tomé fotos y declaraciones de los mudanceros. La oficial asintió. Tomó notas y se acercó a Carmina. «Señora, a menos que pueda presentar un consentimiento por escrito o prueba de copropiedad, debe detenerse. Esta propiedad está registrada únicamente a nombre de su madre». La voz de Carmina se quebró en una risa amarga. «¿Crees que eres tan lista? Escondiéndote tras papeles. Los papeles mantienen a la gente honesta», dije bajito. Los mudanceros fueron despedidos con una advertencia. El camión se alejó, rugiendo por la calle, dejando solo el eco de las llantas en la grava. Carmina se quedó ahí, temblando, la mandíbula tensa. Luego murmuró algo cortante y entró furiosas a la casa, azotando la puerta. Tomé una última foto del driveway vacío y la envié a Paredes con un mensaje breve. «Incidente documentado. Intento de remoción no autorizado. Sin daños». Luego puse el celular en la barra y me serví un vaso de agua. El reflejo en la superficie tembló ligeramente, atrapando la luz de la tarde. Por primera vez, la casa se sentía completamente bajo mi control tranquila. Ordenada, innegablemente mía. El correo llegó justo después del desayuno. El asunto decía: solicitud para revisar documentación de salud mental. Por un momento, pensé que era un error. Luego lo abrí. Adjunto estaba una copia escaneada de una evaluación psiquiátrica, fechada hace 2 semanas, firmada por alguien que decía ser el doctor Leandro Costa, declarando que estaba no apta para manejar decisiones personales y financieras. Las líneas eran demasiado limpias, demasiado ensayadas. Hasta el lenguaje se sentía clínico, de un modo pensado para intimidar más que informar. Al pie, bajo firma del paciente, estaba mi nombre, perfectamente falsificado. Otra vez, lo miré un buen rato, incapaz de decidir si quería reír o llorar. Al parecer, el amor ahora se había vuelto burocrático. Reenvié el documento a Roberto Paredes con 2 palabras: «Llámame». Su respuesta llegó en minutos: «Reúnete con tu médico hoy. Yo me encargo del resto». A mediodía, estaba en la oficina beige y tranquila de la doctora Sofía Méndez, mi médica de cabecera por casi una década.
Había cuidado a Ignacio en sus últimos años y siempre me trató con una gentileza que llevaba autoridad. No lástima. Escaneó la evaluación falsa, su ceño frunciéndose más con cada párrafo. «Esto es indignante», dijo. «No solo la firma es falsa, el médico enlistado ni siquiera existe en el registro médico estatal. Entonces es un delito», dije. «Es una violación a la ley federal», respondió, dejando los papeles con cuidado. «Te escribiré una declaración oficial de competencia mental, firmada y notariada, y añadiré una nota verificando que este documento es fraudulento». Su eficiencia me estabilizó. Mientras escribía, el leve claqueteo de su teclado llenó la pequeña habitación. La impresora zumbó, escupiendo páginas frescas de verdad contra mentiras. Cuando me dio la carpeta, la tomé con ambas manos. «Gracias, doctora». Sofía me miró con preocupación silenciosa. «Esto debe ser doloroso. Pero estás haciendo exactamente lo que debes enfrentar, el engaño con documentación». Sonreí levemente. Parece que eso se volvió mi ocupación de tiempo completo. Afuera, el aire invernal se sentía fino, casi metálico. Manejé directo a la oficina de Paredes en el centro. Se levantó cuando entré, impecable como siempre en su traje gris oscuro. «Ya presenté una notificación preliminar con el fiscal de distrito», dijo, tomando la carpeta. «Con la carta de tu doctora, podemos presentar una denuncia penal formal por falsificación de documentos e intento de fraude». Puso la evaluación falsa junto a la carta de Sofía en su escritorio. Falsedad y verdad en perfecto contraste. Se pasaron de la raya. «Señora Villalobos, nos aseguraremos de que les cueste». «No necesito que los castiguen», dije bajito. «Solo que paren. Eso es exactamente lo que esto hará». Asentí. Pero la victoria se sentía extrañamente sin peso. No había satisfacción en probar mi cordura. Solo un dolor sordo porque tuvo que probarse. Cuando regresé a casa esa noche, la casa estaba quieta. Preparé té, lo serví en la vieja taza de Ignacio y me senté en la mesa bajo la luz tenue de la cocina. Los documentos estaban junto a mí falsificados, corregidos, certificados, sellados. Evidencia de la batalla por mi propio nombre. Debería haberme sentido vindicada. En cambio, el silencio se apretó a mi alrededor. El tipo de silencio que ni la verdad podía llenar. Tomé un sorbo de té, ya tibio, y susurré al cuarto vacío. Creé más en el papel que en la sangre. Era media mañana cuando sonó el timbre. Acababa de regar las plantas de la casa. La rutina se había vuelto mi armadura, y estaba dejando la regadera en el porche cuando vi a una mujer en la reja. Vestía una chaqueta azul marino con una placa de identificación en la solapa. Su sonrisa profesional, pero cautelosa. «Señora Adriana Villalobos». «Sí, me llamo Ángela Ruiz. Soy trabajadora social de servicios de protección a adultos». Recibí un reporte expresando preocupación por posible abandono de persona mayor, ya sea autoabandono o influencia externa. Sé que esto debe ser inesperado, pero agradecería unos minutos de su tiempo. La frase abandono de persona mayor golpeó como una piedrita contra un cristal. No rompió, pero resonó profundo. La invité a pasar. «Claro, hace su trabajo». Ángela entró, echando un vistazo sutil como si midiera el aire mismo. La sala estaba impecable. El aroma a limpiador de limón aún tenue de mi limpieza matutina. La luz del sol caía por los pisos de madera, los mismos que trapeé mientras tarareaba para distraerme del ruido de las discusiones de Carmina y Fermín arriba. «¿Le ofrezco un té?», pregunté. Sonrió. «Estaría genial», mientras la tetera zumbaba. Abrió su expediente. «Seré breve, señora Villalobos. El reporte dice que podría estar sufriendo deterioro cognitivo y ser manipulada financieramente por partes desconocidas.
Alegan condiciones de vida inseguras y posible confusión sobre derechos de propiedad. Reporte anónimo, pregunté. Su expresión no cambió. Sí, aunque la persona que llamó se identificó como un familiar preocupado. Por supuesto, preocupado. Esa palabra tenía una forma de volver la crueldad cortés. Cuando el té estuvo listo, puse una taza frente a ella y saqué la carpeta del gabinete. La etiquetada verificación. Adentro estaban las copias de la carta de competencia de la doctora Méndez, mi escritura de propiedad y el reporte policial del incidente del camión de mudanzas. Se los di uno por uno. Cada página deslizándose por la mesa como el cierre de un caso. Ángela leyó con cuidado. El silencio estirándose entre nosotras. Es muy organizada, dijo finalmente. Hábito de toda una vida, respondí. Mi difunto esposo era contador. Los números y las pruebas eran nuestro idioma de amor. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve y compasiva. Volvió a hojear los papeles, deteniéndose en la carta de Méndez. Esto fue notariado la semana pasada. Sí, después de que apareció una evaluación falsificada bajo mi nombre. Sus cejas se alzaron ligeramente. Entonces este reporte podría ser una represalia. Asentí. Calma. Probablemente de mi hija o su esposo. Han estado batallando con los límites. Ángela hizo unas notas. Bueno, no veo señales de abandono, ni propio ni de otros. Su casa es segura, su documentación impecable. Y parece totalmente capaz de manejar sus asuntos. Quiere inspeccionar el resto de la casa. No hace falta, dijo, cerrando su expediente. Cerraré este caso hoy sin más acción, pero añadiré una nota para marcar cualquier futuro reporte de la misma fuente. Las denuncias falsas pueden ser procesadas si persisten. La miré a los ojos. Eso es todo lo que pido, que la verdad quede en algo oficial. Se levantó, extendiendo la mano. Me sorprendería lo poco común que es enfrentar esta situación con tanta calma. Si alguna vez necesita ayuda de verdad, llámeme directamente. Le di la mano. Gracias por verme. No solo mi edad. Cuando se fue, la puerta se cerró suavemente tras ella, y el sonido se sintió casi ceremonial. Me quedé en el pasillo un momento, escuchando el zumbido del refrigerador, el tic-tac leve del reloj, el silencio que al fin era mío otra vez. Regresé a la cocina y me serví otra taza de té. El vapor empañó el cristal brevemente antes de desvanecerse en vidrio claro. En la barra, la carpeta seguía abierta, los bordes de los papeles brillando tenuemente en la luz del mediodía. ¿Los toqué una vez? Ligeramente. Y susurré. Se les acabó la verdad. Luego cerré la carpeta. La aseguré con un clip y la regresé al gabinete. La casa se sentía quieta, no solitaria, no vacía, solo quieta, como un espacio al fin libre de actuaciones. Afuera, el viento cambió entre los árboles, rozando el revestimiento como recordándome que todo estaba firme. Por primera vez en semanas, no me sentí vigilada, me sentí vista. La llamada llegó justo después del amanecer. Mientras la casa aún estaba gris con media luz, estaba sentada en la mesa de la cocina, el té enfriándose junto a mi mano, cuando el celular vibró. El número en la pantalla decía: Gabriel Solís. «Buenos días, señora Villalobos», dijo, su voz tan clara como el aire afuera. «Espero no despertarla». «No», dije, aunque en verdad no había dormido mucho. «¿Qué pasó?» «Acabo de hablar con los compradores. Están listos para cerrar antes, mañana por la tarde. Si usted está de acuerdo». Completaron los papeles de transferencia y enviaron los fondos a una cuenta de garantía. Paredes confirmará el lado legal una vez que dé su aprobación. Por un momento, no respondí. Las palabras flotaron entre nosotros, calladas pero inmensas. Miré alrededor de la casa los gabinetes, la alfombra gastada.
la luz de la mañana volviéndose oro en el cristal de la ventana, y sentí algo aflojarse en mi pecho. «Mañana funciona», dije al fin. «Sigamos adelante». Gabriel exhaló aliviado. «Perfecto. Coordinaré con el señor Paredes y le enviaré el itinerario actualizado. Haremos las firmas aquí en la casa, para que no tenga que ir a la oficina». «Gracias». «Gabriel». Cuando colgué, me quedé sentada un buen rato, dejando que el silencio se asentara. La decisión estaba tomada. El reloj había avanzado, más rápido de lo esperado, y en lugar de miedo, sentí algo cercano a la paz, como una corriente que al fin halló su rumbo natural. Pasé la mañana juntando lo que quedaba de mi vida en esa casa. Los closets estaban medio vacíos ya. Las cajas etiquetadas y apiladas ordenadamente en el pasillo. Cada objeto que levantaba fotos. Colchas dobladas. Un jarrón de la cocina de mi madre se sentía más ligero que antes. Como si el peso de la propiedad ya se hubiera trasladado a otro lado. A mediodía, me paré en la sala. La luz del sol extendiéndose por el piso de madera como una bendición. La casa parecía casi nueva en su vacío. Despojada de sentimiento, pero no de significado. Podía oír mis propios pasos resonar suavemente mientras recorría de cuarto en cuarto, revisando cada cajón, cada estante. En el estudio, encontré un último objeto que no había empacado, el pequeño reloj de latón que estaba en la repisa desde el retiro de Ignacio. Su tic-tac siempre llenó el silencio tras la cena, marcando el ritmo de la vida ordinaria. Lo tomé y le di cuerda una vez, escuchando el familiar clic de los engranajes. La manecilla de los segundos comenzó su marcha lenta y firme. «El tiempo no espera disculpas», solía decir Ignacio. Sonreí levemente al pensarlo. Tenía razón en eso, como en casi todo. Esa tarde, llamé a la oficina de Paredes para confirmar la transferencia. Su asistente, una joven con voz como lluvia en cristal, me aseguró que todo estaba en orden. El señor Paredes dijo que una vez que firme mañana, la venta se registrará de inmediato. Los fondos se liberarán durante la noche. «Bien», dije. «Así debe ser. Afuera». El viento traía el olor a pino y humo lejano. Los árboles al borde del patio soltaban sus últimas hojas, sus ramas finas contra el cielo. Abrí la ventana para dejar entrar el aire. Y por primera vez en años, no se sintió como dejar salir algo. Se sintió como una invitación. Al caer la tarde, preparé otra tetera y me senté junto a la ventana con mi libreta. En la primera página, escribí la fecha. Luego 3 palabras debajo. Confirmación final recibida. Las palabras se veían pulcras, controladas, decisivas. La subrayé una vez, luego di vuelta a la libreta. La cerré y apoyé mi mano en la cubierta un momento. Cuando levanté la vista, el último rayo del día había vuelto el horizonte suave en rosa y oro. El reloj en la repisa tic-taqueaba firmemente de fondo. Su sonido más reconfortante que nunca. Mañana, pensé, todo comenzaría otra vez, en mi tiempo. Para la tarde siguiente, todo estaba listo. Los compradores llegarían a las 3. Los papeles estaban apilados ordenadamente en la mesa del comedor, cada página marcada con pequeñas pestañas amarillas donde iría mi firma. Gabriel acababa de ordenar sus carpetas cuando el timbre sonó otra vez. Esperaba a los compradores. En cambio, una mujer en traje gris oscuro estaba en el porche. Su expresión tensa y autoritaria. Detrás de ella, Carmina esperaba en el camino. Brazos cruzados, rostro sonrojado. «Señora Villalobos», preguntó la mujer secamente. «Soy Elena Duarte, abogada de Carmina y Fermín Salazar. Vengo a entregar una orden de restricción temporal emitida esta mañana por la Corte del Condado. Detiene la venta pendiente de esta propiedad hasta que se revisen los reclamos de activos compartidos.
Su tono cargaba el peso del procedimiento. Pero, debajo, podía escuchar el temblor de alguien esperando resistencia. No le di esa satisfacción. Abrí la puerta más. Déjela en la mesa. Gabriel apareció desde el pasillo. Su calma intacta. «Yo la tomo», dijo, alcanzando la carpeta. Su sonrisa profesional no titubeó, aunque sus ojos se agudizaron. «Señora Duarte, seguro sabe del artículo 47b sobre injunciones de propiedad ex parte. La Corte debe verificar una posición legítima antes de que una orden de restricción pueda entrar en efecto». Ella se puso rígida. La moción fue firmada por un juez de distrito, por un secretario sustituto en un trámite apresurado, respondió Gabriel suavemente. Y la Corte ya fue notificada de la investigación de fraude ligada a los documentos de esta propiedad. Mi colega, el señor Paredes, está contactando al juez presidente ahora mismo. Carmina dio un paso adelante, la voz quebradiza por el triunfo. «No puedes seguir ignorándome, mamá. La ley dice que tengo derechos aquí». La miré, firme como cristal. «No, Carmina. La ley dice que quien tiene la escritura tiene derechos. Y la escritura recuerda la verdad, aunque tú la olvides». Su abogada se movió incómoda, mirando a Gabriel, que ya escribía un mensaje en su celular. «El señor Paredes acaba de confirmar», dijo tras un momento. El juez revisó la moción. Anuló la orden de restricción. Efectiva de inmediato. «Puede proceder». Fue así de rápido. Papel contra papel. La confianza de Carmina titubeó. La confusión cruzando su rostro. «Eso no es posible», susurró. «No puede simplemente...» Gabriel interrumpió gentilmente. «Puede... cuando la orden se basó en una posición falsificada. El nombre de su esposo no aparece en ningún lugar del título, y no existe copropiedad legal. Se acabó, señora Salazar». El color se drenó de sus mejillas. Se giró hacia mí, los ojos brillando de enojo. «Lo haces para humillarme. Siempre has querido control». Me paré detrás de la mesa, apoyando una mano en la carpeta de documentos. Mi voz, baja pero clara. «Nunca entendiste los documentos, Carmina. No les importan las emociones. Recuerdan quién pagó». Su mandíbula se tensó. El aire entre nosotras se sentía frío, despojado de todo salvo la verdad. Elena Duarte recogió sus papeles rápido, murmurando algo sobre más opciones, aunque su tono ya se había suavizado a derrota. Gabriel las escoltó a la puerta. Su cortesía una victoria callada. Cuando la puerta se cerró, se giró hacia mí. «¿Quiere continuar con la firma?» Asentí. «Ahora, antes de que alguien más intente detener lo que ya está terminado». Nos sentamos juntos en la mesa. La pluma se deslizó suavemente por cada página. Adriana Villalobos. Firme, precisa, inquebrantable. Afuera, la luz de la tarde atrapó los números de latón en el buzón, volviéndolos oro. Adentro, el último papel recibió su firma final, y el sonido de mi pluma levantándose de la página se sintió como el cierre de una larga discusión que ya no necesitaba ganar. Para el final de la tarde, la casa estaba casi vacía. Los muebles que una vez llenaron cada rincón se habían ido vendidos, almacenados o regalados. Las paredes resonaban tenuemente cuando me movía por los cuartos. Era extraño cómo el silencio podía expandirse una vez que el apego se iba. Gabriel llegó primero, maletín en mano, su calma tan firme como siempre. Detrás vino Roberto Paredes, con una carpeta marcada documentos de cierre final. Ambos sonrieron al verme esperando en la mesa de la cocina con la última taza de té que tomaría en esa casa. «Todo está listo», dijo Paredes, dejando la carpeta. «Los fondos ya fueron transferidos a su cuenta nueva. Debería haber la confirmación antes del anochecer. ¿Y el título archivado y registrado? Está oficialmente libre, señora Villalobos.
La palabra libre quedó en el aire más de lo esperado. No sonaba ruidosa, solo absoluta. Gabriel desplegó el contrato final para mi firma. Leí cada página, aunque ya sabía cada línea de memoria. La pluma se sentía familiar en mi mano, un instrumento de equilibrio, no de venganza. Cuando firmé la última hoja, el sonido de la tinta en el papel fue más suave que un suspiro. Afuera, una puerta de coche se azotó, luego otra. Por la ventana, vi a Carmina subiendo furiosa por el driveway, su rostro pálido de furia. Fermín la seguía, más lento, su expresión indescifrable. Gabriel y Paredes intercambiaron una mirada, pero me levanté primero. «Déjenla venir». La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla. «No puedes hacer esto», gritó Carmina. «No puedes vender todo y largarte». El tono de Paredes siguió mesurado. «La transacción ya cerró. Señora Salazar, la venta está completa. Los fondos transferidos. El título registrado». Carmina se giró hacia mí, temblando. «Estás tirando nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que papá construyó». Miré más allá de ella, hacia la sierra de Guanajuato, más allá de los árboles, brillando bronce bajo el sol que caía. Tu padre construyó esto con trabajo y amor. Tú intentaste reconstruirlo con firmas que no eran tuyas. Por un momento titubeó, los labios entreabiertos como si fuera a responder, pero no salió nada. Entonces, desde el driveway, una voz tranquila rompió la tensión. «Señora Villalobos, ¿era Elisa Carvajal?» La compradora, parada junto a su esposo, llevaba un pequeño ramo de margaritas nerviosa. «Amable, llegamos temprano. Espero que esté bien». «Perfectamente bien», dije. Tomé el llavero del gancho junto a la puerta. Su metal cálido por años de tacto. Eran 4 en total, una para la entrada, una para la trasera, una para el cobertizo y una para la reja que siempre se atascaba en invierno. Se las ofrecí. «Cuídala», dije bajito. «Es fuerte». Elisa las aceptó con un asentimiento agradecido. «¡Detrás!». Carmina dio un grito ahogado, mitad de rabia, mitad de incredulidad, y retrocedió un paso, las lágrimas quemando en su voz. «Entonces solo te vas, después de todo». No respondí. Me giré hacia Gabriel, que dio un pequeño asentimiento respetuoso. «El cerrajero está esperando», dijo. En minutos, llegó el cerrajero, un hombre canoso en overol que trabajó rápido y en silencio. El clic de los nuevos cerrojos resonó tenuemente por el pasillo. Cuando terminó, le dio a Elisa un juego nuevo de llaves y me pasó las viejas. Ahora obsoletas, las puse en mi palma. Sentí su peso por última vez y luego las dejé caer suavemente en mi bolso. «Eso es todo», dije. Afuera, el cielo se había profundizado a ámbar y violeta. El tipo de color que siempre llegaba antes de que las montañas tragaran la luz. Caminé a mi coche estacionado en la banqueta, la grava suave crujiendo bajo mis zapatos. Carmina estaba junto al buzón, llorando abiertamente. Fermín no dijo nada, solo mantuvo los ojos fijos en la carretera. No me detuve. No quedaba nada por explicar que el papel y la ley no hubieran resuelto. Al abrir la puerta del coche, oí el clic del nuevo cerrojo detrás de mí, firme, final, seguro. Las primeras estrellas aparecieron mientras manejaba por la carretera sinuosa. El valle desplegándose en capas de sombra y luz. El sol se hundió detrás de la sierra, pintando el cielo en rayas de oro y ceniza. En el retrovisor, la casa se veía pequeña contra el horizonte. Su luz del porche encendiéndose automáticamente, justo como la programé hace años, brillaba como una brasa firme en el crepúsculo. Pero ya no me pertenecía. Seguí manejando hasta que la carretera giró y la luz desapareció por completo, dejando solo el zumbido suave del motor
y el ritmo constante de la libertad, empezando a tomar su primer respiro. La notificación llegó 3 días después de que dejé la casa. Un sobre sencillo se deslizó por la ranura del correo de mi nuevo departamento. Marcado Departamento de Policía de San Miguel de Allende. Notificación de investigación. Adentro. Una carta breve pedía mi presencia por una denuncia de robo de pertenencias personales alegada por Carmina Salazar. Por un momento, casi me reí. Incluso ahora, la guerra de papeles no había terminado. Pero, en lugar de enojo, sentí solo un cansancio calmado. Me puse el abrigo. Tomé mi carpeta, la misma etiquetada verificación, y manejé al centro. El detective Morales estaba esperando en una sala de entrevistas pequeña que olía ligeramente a café y limpiador de pisos. Se levantó cuando entré, ofreciendo un asentimiento cortés. «Señora Villalobos, gracias por venir. Perdón por las molestias. Esto no tomará mucho». Abrió una carpeta en la mesa. Su hija presentó una denuncia, afirmando que varios artículos, muebles, joyas, electrodomésticos fueron retirados sin permiso, antes de la transferencia de la propiedad. Me senté, sin prisa. Se equivoca. Hizo un gesto amable. Seguro que vino preparada. Abrí mi carpeta y empecé a sacar pruebas pieza por pieza. «¿Recibos?», dije, deslizando el primer montón, fechados años antes de que ella se mudara. «Aquí están las fotos, con sello de tiempo 2 semanas antes de la venta. Y esto», señalé la hoja de cálculo impresa de mi libro contable, «es el inventario completo que presenté a mi abogado y a los compradores. Cada artículo tiene documentación». El detective Morales estudió las páginas, asintiendo ocasionalmente. «Guarda buenos registros, señora Villalobos». «Mi difunto esposo era contador», respondí. «Me enseñó a nunca perder la prueba de propiedad, especialmente en familias donde la gratitud se desgasta». Sonrió levemente. Luego revisó las fotos. Coinciden con la declaración de los compradores. Nada en su posesión corresponde a los artículos reportados como faltantes. Creo que eso lo resuelve. Cerró la carpeta. «Marcaré el caso como infundado y lo cerraré esta tarde. ¿Quiere presentar una contradenuncia por reporte falso?». Negué con la cabeza. «No, no hace falta. Ya gané». Me miró un momento, como sopesando esas palabras. La mayoría no lo manejaría con tanta elegancia. Dejé de ser la mayoría el día que entendí que la paz no viene de probar nada. Dije, viene de terminar lo que es tuyo y seguir adelante. Cuando salí de la estación, el sol rompía entre las nubes de invierno tardío, oro pálido contra las montañas. El aire olía ligeramente a tierra descongelada y humo de chimeneas lejanas. Me ajusté la bufanda y caminé hacia el coche. Adentro, mi celular vibró un mensaje de Roberto Paredes, caso desestimado. «Felicitaciones. Hablemos de protección de activos la próxima semana». Respondí brevemente. «No hace falta. Todo ya está protegido». Antes de encender el motor, miré por el parabrisas hacia la línea de la sierra más allá de la ciudad. En algún lugar detrás de esas colinas estaba la casa que construí. Pagué, defendí y finalmente solté. Por primera vez en meses, el pensamiento no dolió. Respiré hondo, lento y firme. Luego giré la llave. Puse el cambio y manejé. El sonido del motor suave contra el silencio amplio de mi propio comienzo. La primavera llegó despacio a Valle de Bravo, con ese despertar suave que hacía que el aire supiera a nuevo. Las mañanas eran brumosas. La superficie del lago quieta como cristal. Las montañas reflejadas en su calma. La pequeña cabaña que renté estaba justo sobre la orilla, con persianas blancas desvaídas pero firmes. Una luz de porche que brillaba cálida cada noche, incluso si olvidaba encenderla. Habían pasado casi 6 meses desde que dejé San Miguel.
No pensaba mucho en la vieja casa ya. El libro contable estaba cerrado. Los papeles archivados. Los ecos silenciados. Ahora mis días empezaban con rutinas más simples. Preparar café. Abrir las ventanas. Ver la luz del sol trepar por los pinos. 2 veces por semana. Tomaba una clase de alfarería en el Centro de Artes Comunitario. Al principio, mis manos temblaban sobre el barro girando, inseguras, pero el movimiento se volvió firme con la práctica, la rueda zumbando suavemente. El barro centrándose bajo mis palmas. No se trataba de perfección, se trataba de paciencia. Cada tazón que moldeaba se sentía como prueba de que la firmeza podía construir belleza otra vez. Clara fue quien lo sugirió cuando me visitó a principios de la primavera. Trajo una canasta de panecillos y un abrazo firme, diciendo: «Ya pasaste suficiente tiempo sosteniendo papeles y plumas. Es hora de algo que no necesite ser notariado». Me reí entonces, pero tenía razón. El barro no necesitaba firmas. Solo necesitaba presencia. Los viernes me ofrecía como voluntaria en un grupo pequeño de alfabetización financiera para mujeres en el pueblo, ayudando a viudas y jubiladas a desenredar las mismas marañas de cuentas y preguntas de propiedad que casi me tragaron entera. Me llamaban Doña Adri, aunque algunas aún se equivocaban y decían maestra. No las corregía. Verlas aprender a leer un estado de cuenta o reconocer una estafa se sentía como una redención silenciosa. Por las tardes, me sentaba en el porche con una taza de té y la pequeña llave de latón que colgaba de mi collar. Era la llave de la casa vieja, una que elegí no devolver. El cerrajero me dijo que podía quedármela como recuerdo, y lo hice. No por nostalgia, sino como recordatorio. Los límites, una vez aprendidos, valían su peso en metal. Los días se alargaban. El aire más dulce con lilas y lluvia. Una noche, mientras el sol caía abajo, encendí la luz del porche temprano y la vi brillar contra el crepúsculo azul. Su reflejo titilaba en la superficie del lago, firme y dorado, como algo que no necesitaba permiso para brillar. Pensé en Ignacio por primera vez en semanas, no con duelo, sino con gratitud, por cómo me enseñó a contabilizar todo, no solo en números, sino en elecciones. La paz no es un lugar que encuentras, murmuré al porche vacío. Es uno que construyes. La brisa llevó las palabras por el lago, esparciéndolas en el silencio. Terminé mi té, apagué la lámpara y me quedé un momento más en la suave oscuridad, la llave de latón cálida en mi mano y la noche calma a mi alrededor, exactamente como la había hecho.